Mira, me quedé nervioso. Bueno, pues vamos a pasar en esta mañana a estudiar. Ahora sí los adolescentes pueden pasar, por favor, a su clase. Los adolescentes los veo muy inspirados, motivados, qué bueno, a hacer bien las cosas, ¿verdad? Los niños pueden pasar también a la iglesia infantil, por favor, con sus maestros. Mientras nosotros, hermanos, vamos sacando nuestras Biblias y preparando la escritura para estudiarla en esta mañana a través de un tema que tiene por título El pecado de murmuración. Estamos en esta serie temática sobre el regalo del perdón y hemos abordado de forma substanciosa, creo, cómo es que el pecado va generando una presencia dinámica en nuestras vidas, la dinámica del pecado. Hemos hablado de cuáles son las implicaciones, los perjuicios, los estragos que éste genera en nuestras almas, en nuestras mentes y en nuestra vida espiritual. Y particularmente yo quiero tratar en esta mañana, con la guía del Espíritu Santo, este importante tema sobre la murmuración, identificándolo tal como la Biblia lo define como un pecado, algo que es en sí un desvío del propósito divino, algo que es altamente peligroso, altamente nocivo para la vida de cualquier persona y su entorno de existencia. El Señor nos advierte en la Biblia la necesidad, hermanos, por su peligrosidad, de dejar definitivamente las murmuraciones y las quejas y las discusiones que se derivan de la murmuración y de la queja. ¿Por qué? ¿Por qué la Biblia es tan contundente? ¿Por qué es tan determinante en esa instrucción? Bueno, porque estamos en medio de un ambiente espiritual que se encuentra en estado de contienda, en estado de conflicto. Y es descrito en Efesios. Y no conocemos el todo de esta contienda espiritual que se dirime en el ambiente invisible de nuestra existencia, pero que es absolutamente real. Efesios 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La Biblia no menciona de forma profundamente descriptiva la consistencia de esta batalla, sin embargo nos da los trazos necesarios para poder identificar con responsabilidad y seriedad que estamos dentro de un conflicto espiritual en el cual tenemos una participación factorial. Nuestra participación, hermanos, en esa contienda, lo hemos comentado al paso de los años, no es de contienda, no es de defensa, sino de resistencia a partir de la obediencia. La Biblia dice, sométete a Dios, resiste al diablo y huirá de vosotros. En ningún momento dice que lo confrontemos, lo citemos a cuentas o que intentemos participar de forma directa en esa contienda espiritual, como lo define la Biblia, entre principados, demonios, huestes espirituales de maldad, entidades espirituales ingrávidas, demoníacas, que están haciendo una labor cuasi perfecta con una organización de corte militar y con un alto nivel de efectividad. ¿Cómo participamos y hacemos frente a esto? A través de la resistencia, y la resistencia se ejerce a través de la obediencia. Por eso dice la Biblia, sométete a Dios, esto es obediencia. Podrás cobrar el peso espiritual para resistir al diablo y entonces el resultado es que escapará, huirá de vosotros. Es una participación de resistencia en el funcionamiento de una vida obediente a los preceptos del Señor. Con esto en mente, quiero dar lectura a Filipenses 2:14 y vamos a ver una orden clarísima que el Señor nos da. Filipenses 2:14. La orden es, haced todas las cosas sin murmuración ni discusiones. En otras traducciones dice, ni contiendas. Yo estoy leyendo la Biblia de las Américas, ¿verdad? Haced todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones. Y después nos da la razón de esta orden, para que seáis irreprensibles, sencillos, hijos de Dios sin tacha, en medio de una generación torcida y perversa. ¿Cómo es la generación en la que vivimos, hermano? El medio ambiente del mundo, tanto espiritual como en lo material, en lo práctico, dice la palabra de Dios que es una generación torcida y perversa. Sin embargo, nosotros somos llamados a vivir de forma diametralmente opuesta.
de forma irreprensible y sin tacha, porque somos hijos de Dios. Esta generación es nuestro medio ambiente y en medio de esta generación somos llamados a resplandecer como luminares en el mundo. Entonces, vamos a ver en primer lugar cuáles son los síntomas iniciales de la división en una congregación. ¿Cuáles son los síntomas iniciales de la división en la iglesia? En segundo lugar, vamos a ver la motivación para detener el cáncer de la división. Detener el cáncer de la división. Y en tercer lugar, vamos a ver que la santificación que se requiere para tener a la iglesia en condición de unidad, sin divisiones, tiene un costo y tenemos que estar dispuestos a pagar este costo. No creo que el tiempo de esta enseñanza nos alcance para cubrir todo el tema, es muy probable que lo tengamos que dividir en 2 segmentos, pero no importa. Creo que será importante quedarnos con la información, con los datos suficientes, necesarios para procesarlos y poder comenzar de forma práctica a implementar este mandato en obediencia en nuestras vidas personales. Entonces, la orden es: haced todas las cosas sin murmuración ni discusiones. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, podríamos decir que no hemos desobedecido esta orden? Es decir, que todo lo que hemos hecho, lo hemos hecho sin murmuración y sin contienda, sin murmuración y sin discusiones. ¿Cuántos de nosotros podríamos decir que no hemos desobedecido esta orden en la última semana? Vaya, en el último día y probablemente en las últimas horas. Y justamente el peligro de esto, hermano, es que es un pecado común. Es un pecado habitual para nosotros, porque cuando algo es común, se hace frecuente. Se define una especie de patrón de conducta y comportamiento y por lo tanto se define una conducta habitual. Y entonces ante las conductas habituales se adormece la conciencia de lo que nos está instruyendo la palabra de Dios. Nuestro hábitat, por decirlo así, hermanos, es la queja. Desde el momento en el cual nacemos, entramos a la realidad de este mundo a través del nacimiento, comenzamos a quejarnos. Y a partir de ese momento, cuando algo creemos que necesitamos y no nos es satisfecho, entonces comenzamos a quejarnos. Como el recién nacido se queja cuando tiene hambre, se queja cuando tiene frío, se queja cuando algún elemento de su entorno de vida no se encuentra debidamente suplido y considera personalmente que se encuentra en riesgo su estado de bienestar. Entonces deriva naturalmente la queja. Desde ese momento, hermanos, nos acostumbramos tanto a quejarnos que la palabra de Dios, hermano, considerando la queja como un pecado grave, para nosotros es algo completamente natural. Normalizamos lo anormal, normalizamos lo atípico, normalizamos el pecado. Para Dios, hermanos, esto tiene importancia, aun cuando para nosotros, a través del tiempo, haya dejado de tenerlo. Para Dios es un tema fundamentalmente importante. La queja entonces forma parte, digámoslo así, de nuestra vida diaria porque lo consideramos algo sencillo y simple, pero la Biblia nos dice todo lo contrario. Ahora, fíjense lo siguiente, ¿cuál es el contenido de esta instrucción? Dice, haced todas las cosas sin murmuración ni discusiones. La Biblia no nos está hablando de hacer casi todo lo que podamos hacer sin murmuraciones y sin discusiones. No, habla de hacer todas las cosas sin murmuración y sin contienda. Y el significado de todo, hermano, es todo. En el griego, en el hebreo, en el arameo, en el sueco, en el tailandés, en el irlandés, en el latín, en el mexicano, hermano, en todas las lenguas, todo significa todo. Todas las cosas tendrían que ser efectuadas, ejercidas, desarrolladas, llevadas a la práctica de acuerdo a la Biblia, con un compromiso de nuestra alma, de nuestra conciencia, de nuestra mente, en el uso de nuestra lengua, en apego perfecto al mandato de Dios, sin murmuraciones y sin generar discusiones. ¿Por qué la Biblia, hermanos, es tan determinante en este tema? Bueno, porque independientemente de la situación en la que estemos, nada, absolutamente nada escapa al control y a la soberanía de Dios.
Todas las circunstancias, hermanos, han sido o enviadas o bien permitidas por nuestro Dios. Desde la eternidad pasada, Él había visto las circunstancias que estamos experimentando el día de hoy, y todo, como lo estudiamos la semana pasada, se encuentra dentro de una condición prevista por nuestro Dios. De hecho, no fue la semana pasada, más bien fue el miércoles de esta semana. Todo se encuentra en la providencia de Dios. Y la palabra providencia, sin llevarla a un extremo determinista, significa que Dios ve, videncia. Dios tiene una visualización del futuro de forma anticipada, y entonces provee lo necesario para que todo lo que está por suceder termine generando honra y gloria a su nombre, y un crecimiento en bienestar espiritual hacia nosotros, que no es otra cosa sino, como lo vimos la semana pasada, la imagen de Cristo conformándose y perfeccionándose en nuestras vidas interiores. Hemos sido llamados a ser conformes a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, como lo dice Romanos 8, y en ese proceso el Señor va a permitir o va a propiciar circunstancias, relaciones, situaciones que vayan derivando en el crecimiento espiritual en nuestras vidas. Hasta que nosotros entendemos esto, comenzamos entonces a comprender por qué la murmuración y la queja tienen un fuerte peso de destrucción, una acción tan determinante, tan nociva, tan destructiva. Dios nos salvó y nos creó espiritualmente, hermanos, como representantes de Él en la tierra, para ser portavoces de su gloria, y todo aquello que es contrario a su carácter contribuye a disminuir la brillantez de su gloria en la imagen que Dios puso de Él en nosotros, hermanos. Para eso estamos en la tierra, para eso es la vida humana. Antes de la redención, el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios para poderle representar en forma gubernamental y administrativa sobre la tierra. Ustedes reconocen o recuerdan, perdón, en Génesis, cuando Dios dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza, y señoree sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre las bestias de la tierra, sobre todo lo creado. Es decir, el hombre tenía que hacer en la tierra lo mismo que Dios hace en el universo, en representación de Dios. Y hoy que somos redimidos por Jesucristo, dice la Biblia que somos conforme a la imagen de su Hijo, y esta imagen, hermano, está siendo completada, está siendo perfeccionada por la obra del Espíritu Santo en nuestro ser interior. ¿Para qué? Para que podamos publicar, podamos anunciar las virtudes de Cristo, de aquel que nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Finalmente, ser representantes de Jesucristo en esta tierra a través de caracteres y naturalezas internas regeneradas, transformadas y perfeccionadas. Y a veces nos encontramos en una especie de desierto, hermanos, como el pueblo de Israel, con muchas complicaciones para salir de circunstancias difíciles, situaciones que han desafiado, han retado, y no solamente eso, han anquilosado, han estancado nuestra vida, porque no hemos comprendido que el desierto es una escuela del crecimiento espiritual. El desierto en las manos de Dios, hermano, está programado anticipadamente con el propósito de llevarnos a generar en nosotros una plena conciencia de nuestra dependencia de Él, y dependiendo de Él, fortalecernos para crecer a su imagen. Entonces, en las lecciones del desierto siempre va a estar involucrado el dolor, la incomodidad y la humillación. Siempre. El problema es que cuando nosotros no desarrollamos, no progresamos en el crecimiento espiritual, esos elementos factoriales fundamentales de la escuela del desierto, el dolor, la humillación, la aflicción, genera en nosotros, despierte en nuestra alma infantil queja y murmuración. Y no tendría por qué ser así. La única forma de aprobar esas lecciones es despojándonos precisamente de la queja y de la murmuración, caminando con gratitud, sabiendo que Él está grabando su carácter en nuestros corazones. Es imposible crecer sin dolor, lo hemos comentado a lo largo de los años, hermanos. Tú quieres darle crecimiento a tu nivel muscular, a tu masa muscular, tienes que meterte a un gimnasio. Y cuando tú comienzas a operar esos aparatos que se encuentran en el gimnasio, lo que van a producir en tu cuerpo, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Placer o dolor? Dolor. Es inevitable el dolor para aspirar al crecimiento. ¿Qué sucede con el músculo? Comienza a ejercitarse, las fibras que lo integran comienzan a desarrollarse, se topan contra la limitante de la membrana muscular, rompen la membrana muscular, y esta ruptura de la membrana supramuscular genera dolor.
El crecimiento involucra dolor y no hay otra forma, hermanos, de crecer sino enfrentando y rompiendo los umbrales del dolor que continuamente la vida nos va a presentar por la soberanía de Dios para que logremos desarrollar crecimiento en la imagen de Cristo en nuestras vidas. Entonces, ¿qué es lo que como hijos de Dios tenemos que experimentar en el corazón cuando enfrentamos estas circunstancias dolorosas que habitualmente nos llevan a la murmuración y a la queja? Tendríamos que caminar con gratitud, sabiendo que Él está grabando su carácter en nuestro corazón. La palabra murmuración, hermanos, en el griego es la palabra nonusmos y significa la expresión externa de una insatisfacción interna que creemos no merecer. La murmuración es la expresión externa de una insatisfacción interna que creemos no merecer. Digamos que es una queja que se presenta en una conversación en secreto. Es una queja que se extrovierte no solamente a través de la conducta, sino fundamentalmente a través de la verbalización de esa conducta y se manifiesta en un ambiente de secreto, en un ambiente privado, digámoslo así, en un ambiente oscuro. Un teólogo llamado Walter Hansen, en su comentario sobre el libro de Filipenses, dice lo siguiente al respecto de la murmuración. Dice, la murmuración es susurrar quejas, hablar en secreto acerca de alguien, hacer comentarios negativos acerca de alguien cuando esa persona no está presente. Eso es murmuración. Susurrar quejas, hablar en secreto acerca de alguien, hacer comentarios negativos acerca de alguien cuando esta persona no está presente. La otra palabra que el Señor nos dice en la Escritura que tenemos que dejar de lado son las discusiones. Y tiene que ver con conversaciones que siembran ese espíritu de división, conversaciones que son tercas, conversaciones que son obstinadas. Y el apóstol Pablo, hermanos, inspirado por el Espíritu Santo, le está diciendo a la iglesia de Filipos que está experimentando precisamente circunstancias de contienda que es necesario, por favor, detener esas conductas. Detengan eso, paren ya con la murmuración, con la queja, con la discusión. En el versículo 5, hermanos, si nosotros regresáramos para allá, no lo hagan, voy a contextualizar nada más. El apóstol Pablo les acaba de hablar a los filipenses acerca de la humillación de nuestro Señor Jesucristo y que ese mismo sentir de humillación tendría que privar en ellos como personas redimidas por la gracia, como cristianos. Y la queja y la murmuración es incongruente entonces directamente con la humillación, es la antítesis de la humillación. La humillación involucra la negación del yo, la negación de uno mismo, morir a mí mismo para poder brindar a través de mi negación sacrificial un bienestar para mi entorno social, mi entorno comunitario. Eso es humillación. Pero la queja y la murmuración no busca la negación personal, sino la exaltación del ego, la exaltación del derecho, la exaltación de mi perspectiva personal del deber ser. Y por lo tanto, no existe coherencia y congruente con una persona, en la vida de una persona que dice ser humilde por Cristo, sin embargo, vive en queja y en murmuración. Son antitéticas. Se eliminan mutuamente, no pueden coexistir en el mismo ambiente. O eres una persona humilde o eres una persona murmuradora y quejosa, pero no puede ser ambas al mismo tiempo. Entonces lo que nos dice Pablo es que no corresponde con la actitud de humildad que hubo en Cristo Jesús, quien abandonó su gloria y no consideró ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilla tomando forma de ser humano a la condición plena de servidumbre total hasta la muerte y la muerte de cruz. No hay coherencia entonces entre la humillación de Jesucristo y la murmuración y la queja y el derivado de la contienda que se estaba registrando en la iglesia de Filipos. No había coherencia. La queja, hermanos, no tiene nada que ver con el ejemplo de mansedumbre y de humildad que Cristo nos ha dejado. Absolutamente nada. Ahora, no se mencionan las causas de este problema de murmuración en la iglesia de Filipo. Sin embargo, unos piensan que eran murmuraciones acerca de Pablo, directamente en contra del apóstol. Otros dicen que eran murmuraciones acerca del liderazgo de la iglesia. Otros piensan que eran a causa de decisiones que se habían tomado pastoralmente en la congregación.
Y hay quienes piensan que eran directamente murmuraciones en contra de Dios. Pero independientemente de las causas, tenían la capacidad de desestabilizar a la iglesia, al punto de que Pablo apela a la unidad al inicio del capítulo 2 y a la humillación de Cristo a partir del versículo 5. Y ahora está ordenando que detengan ya las murmuraciones y las contiendas. Paren ya de murmurar. Paren ya de discutir. Paren ya de contender. Pablo estaba consciente, hermanos, de que esas pequeñas cosas tienen el potencial de corroer los cimientos de la iglesia. Tienen el potencial de destruir la estabilidad espiritual, moral, emocional de una iglesia hasta llevarla a caer, hasta llevarla a desaparecer. Pablo sabía que nunca, hermanos, se ha dado la división de una iglesia sin que en sus inicios se hayan dado murmuraciones y discusiones que se propagan como el cáncer. Una grieta en los cimientos tiene la capacidad de hacer caer todo el edificio. La murmuración, hermano, es peligrosa porque es contagiosa, es altamente contagiosa. Es lo que pasa, por ejemplo, cuando tú llegas a una conversación entre varias personas que están murmurando, se están quejando de alguna circunstancia o de otra persona, y tú no conoces del tema, pero estás presente ante la conversación y no pasan más de 5 o 6 minutos y después tú estás envuelto en el torbellino de la conversación. No solamente como un escucha atento, sino ahora como un participante proactivo a la conversación de la murmuración. ¿Te ha pasado? ¿Te ha sucedido? ¿A quién le ha sucedido esto aparte de mí? 3 personas nada más. Los demás, por favor, alertas, porque en cualquier momento les puede llegar a suceder. No sabes de qué se está tratando la temática, pero te involucras como una escucha y en vez de establecer tu punto de partida en el momento en el que te das cuenta de que es una plática de queja y murmuración, permaneces ante esta y dejas de ser un escucha pasivo y te conviertes en un conversador proactivo. ¿Hay algún componente, hermanos, en nuestra vida, en nuestra carne, que hace que la murmuración sea altamente atractiva y muy adictiva? Y es que la murmuración siempre toma con agrado nuestro punto de vista. En la murmuración nuestra aportación jamás va a ser discriminada, nunca. Más bien va a ser aceptada y va a ser celebrada. Y eso va a terminar alimentando nuestro orgullo. En una conversación en la que hay murmuración, absolutamente ninguna opinión que aporte al tema se desdeña o se discrimina. Todo forma parte de la misma bola de nieve que va creciendo hasta que termina siendo altamente destructiva. La murmuración, hermanos, es atractiva, es contagiosa, pero también es muy divisiva, es destructiva. Pensemos un momento, por favor. ¿Cuáles son las cosas que nos hacen quejar o que nos hacen murmurar? ¿Qué tipo de cosas son las que despiertan en nuestro corazón la inclinación a manifestar esta condición interna de la vida humana caída? ¿Qué cosas generan en nosotros la inclinación a la queja, la inclinación a la murmuración? Si nos damos cuenta y si hacemos el ejercicio, nos vamos a dar cuenta, hermanos, de que no son tan distintas a las cosas que la gente en el libro del Génesis y del Éxodo experimentaron como la fuente o el motivador o el detonante de su pecado de murmuración. Mira, cuando un niño, por ejemplo, recibe un regalo que no le agrada, ¿qué hace? Se queja. ¿Te acuerdas, hermano, cuando en temporadas navideñas o en la época de tu cumpleaños tú tenías la expectativa como niño de recibir un regalo? Yo recuerdo que en mi época, hermanos, hace algunos años, en la infancia había un juguete que era el Superman que volaba. Pero cuando pasaban este anuncio en la televisión, hermano, no se veía en el anuncio que el Superman tenía un hilo de cáñamo que lo hacía volar solamente en círculos, sino que parecía que el Superman volaba en línea recta y en cualquier otra dirección que el niño propietario de este tremendo juguete quisiera darle al Superman. Y yo recuerdo cuando abro la caja, no recuerdo si fue una Navidad o un cumpleaños, y veo el Superman de los anuncios de la televisión, hermano, mi corazón se llenó de gozo, pero cuando lo abro, lo destapo y le pido a mi papá que me ayude a armarlo y a colocarlo, pues me doy cuenta de que se tenía que pegar el hilo en el techo y tenía una pila y solamente daba vueltas y vueltas y vueltas, y yo dije, yo que pensaba montarme en el Superman para volar.
Y entonces inmediatamente por causa de esa insatisfacción, esa expectativa no cubierta, esa frustración, comencé a quejarme. Hoy recuerdo y me avergüenza, pero comencé a quejarme de forma grosera en contra de mis padres. Es que yo no quiero esto, es que no es lo que yo esperaba, es que consideraba que era algo diferente, pensé que me iba a gratificar realmente, mi expectativa era totalmente distinta a esto, yo no quiero esto. Eso es la queja, hermanos. Se desprecia lo que se tiene porque no nos agrada. Se siente que es algo que no merecemos. Y nosotros, hermanos, nos quejamos y nos irritamos cuando pensamos que debimos haber recibido un trato diferente, un resultado diferente. Pensamos que debieron haber pedido nuestra opinión antes de tomar una decisión. Pensamos cosas como: yo debía haber sido la persona elegida, yo tendría que haber sido el seleccionado. Y si no yo, ¿por qué él sí? No me parece justo. Y Dios, hermanos, quien está al control de mis circunstancias, de las situaciones, de mis relaciones, no está ignorante de lo que estoy pensando, hermanos. Como tampoco Él es ignorante de la forma en la que está orquestando las piezas del rompecabezas con el propósito de permitirme cursar en la experiencia y desarrollar el carácter de Cristo en mi alma y en mi corazón. Las cosas, hermanos, no siempre salen como nosotros queremos, pero siempre salen como Dios quiere, y tenemos que entender esa realidad. Si tú crees en esta providencia de Dios que hace que las cosas terminen suscitando de la tierra gloria a su nombre en el cielo, si tú crees en la soberanía de Dios, entendiendo que aun cuando nuestro Dios no es un Dios determinista, si es un Dios que sabe lo que va a suceder, permite lo que Él cree que es necesario que suceda y provoca todo aquello que es necesario que suceda, entonces sabríamos también, hermanos, que las cosas, aun cuando no resulten como las hemos planificado, siempre terminan cumpliendo el plan de Dios. Cuando sabemos esto, entonces vamos a tener una ayuda importante para despojarnos de ese espíritu de queja que es tan frecuente, ese espíritu de murmuración. Ok, vamos a traer esto al caso de la iglesia porque Filipo, hermano, era una iglesia y es el primer contexto en el que tenemos que aplicarlo, ¿no? Este ordenamiento no es propiamente dado en términos personales a ciertos personajes, sino que el apóstol Pablo lo entrega directamente al contexto de la congregación en Filipo. Entonces tenemos que aplicarlo de la misma forma al contexto de la iglesia. Entonces veamos una de muchas causas de murmuraciones en el ámbito de las iglesias. Con frecuencia, hermanos, el liderazgo en general es objeto de murmuración. Las personas que confluimos en el ámbito de las decisiones, en el ámbito del liderazgo de una congregación, solemos ser sujetos de murmuración. Y en la mayoría de los casos, la razón es sencilla. Y es que, hermanos, tenemos que entender, no conocemos las deliberaciones que a veces los líderes de una congregación tardan horas, días y a veces hasta meses para poder llegar a una conclusión, a una determinación, buscando en todo momento la dirección de Dios. Entonces, a veces lo único que vemos es la decisión, pero no conocemos la explicación. Y es que en muchos casos, hermanos, un consejo de ancianos, las iglesias que tienen un consejo de ancianos, o la dirección que termina dando un pastor ante una circunstancia, no puede o no debe darle explicación porque no sería ético, sería completamente antibíblico publicar la circunstancia esencial o las circunstancias internas de una determinación hacia una persona, una situación o una circunstancia particular. Y esta falta de conocimiento y de información produce en nosotros un espíritu de queja, un espíritu de murmuración, de inconformidad, de discusión, de murmuración. Y en la Biblia encontramos ese tipo de hechos. Por ejemplo, Pedro y Cornelio. ¿Se acuerdan de Pedro y Cornelio? Pedro había tenido un éxtasis en la azotea de una casa. Él había estado en la hora de la oración, levantando su exaltación al Señor, cuando eventualmente ve que 3 veces desciende del cielo un lienzo con todos los animales de la creación y la voz de Dios que le decía: Pedro, mata y come. Y entonces la primera respuesta de Pedro, ¿cuál fue? Señor, jamás he comido ni probado alimento inmundo. ¿Cómo me dices que pida esto? Perdón, que coma esto. Y el Señor le dice: no llames inmundo lo que fue purificado con mi sangre. Pedro, mata y come.
Cuando termina el éxtasis, le informan a Pedro que en la planta baja de la casa se encuentra un enviado de Cornelio, un centurión romano, que le está pidiendo que vaya a su casa a predicar la anunciación del Evangelio, porque un ángel del Señor, una visión de parte del Señor, le anunció que Pedro iría a compartirles las verdades del Evangelio. Entonces Pedro llega a la casa de Cornelio, hermano, entra a la casa de Cornelio, circunstancia que estaba prohibida para los judíos, entrar a la casa de gente no conversa al judaísmo, gentiles, y les comparte el Evangelio, y Cornelio y todos los que estaban en la casa se convierten a Jesucristo con manifestaciones evidentes del poder del Espíritu Santo sobre sus vidas. Bueno, cuando Pedro regresa a Jerusalén, la primera noticia que llega a Jerusalén, hermanos, no fue la salvación de la casa de Cornelio y de la gente que estaba ahí, sino que Pedro entró a casa de gentiles. Y fíjate lo que dice Hechos 11:1. Hechos 11, verso 1. Dice: los apóstoles y los hermanos que estaban por Judea oyeron que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, los que eran de la circuncisión se lo reprocharon, lo juzgaron, lo incriminaron, se molestaron, se indignaron. ¿Por qué entraste a casa de gentiles? El verso 3 dice, diciendo: tú entraste en casa de incircuncisos y comiste con ellos. Una acusación directa, una queja directa. Verso 4, entonces Pedro comenzó a explicarles en orden lo sucedido, diciendo, fíjate, cuando termina de explicar esta circunstancia, fíjate lo que nos dice el verso 18. Vamos directo al verso 18, por favor. Dice: y al oír esto, se calmaron y glorificaron a Dios diciendo: así que también a los gentiles se les ha concedido el arrepentimiento que conduce a la vida de Dios. Entonces, ¿cuántas veces, hermanos, en el ámbito de la vida congregacional, cuando vemos un cambio de circunstancia, una determinación tomada por el liderazgo, por el pastoreo, nos indigna, nos molesta, porque no conocemos cuáles son las circunstancias internas? No tenemos conocimiento, como comentaba hace un momento, de las horas, los días o los meses de deliberación en oración delante de Dios para tomar una determinación de forma correcta, con la guía del Espíritu Santo. Simplemente vemos los efectos externos y entonces nos quejamos y murmuramos y generamos contienda cuando lo que vemos no es gratificante para nuestra perspectiva limitada. Y entonces decimos cosas como: ¿por qué dijo esto el pastor? ¿Por qué hizo aquello el pastor? ¿Por qué el pastor decidió esto? ¿Por qué el pastor le dio esta tarea a este hermano? Si ese hermano es un gentil, es un pecador incircunciso. Y es que solemos, entre otras cosas equivocadas, hermanos, estereotipar a la gente. Y el problema de estereotipar a la gente y ponerle una etiqueta a partir de alguna actitud o algún aspecto de su vida interna que no es gratificante a tu perspectiva personal, es que cuando tú etiquetas al hermano, si ese hermano es un hijo de Dios, el crecimiento espiritual se está procesando en él al igual que en ti. Porque la obra que Dios inicia, hermano, nunca descansa de hacerla hasta que la lleva a término. Y el término de la obra de Dios, en el caso de todos, será en su presencia plena, no antes. Todos estamos en proceso de crecimiento espiritual. Ninguno de nosotros es la obra terminada, pero si somos hijos de Dios, Dios está procesando crecimiento, el desarrollo de su imagen en el corazón y en el alma de todos sus hijos. Tú etiquetas al hermano y te pierdes entonces todo el proceso de crecimiento. Pierdes de vista, por ver la etiqueta, todo lo que Dios está haciendo en el crecimiento espiritual de esa persona. Y para ti esa persona siempre será la misma. Por lo tanto, cuando se toma una determinación pastoral en relación a un hermano, tú vas a decir: pero si ese hermano es un pecador, pero si ese hermano hace 35 años cometió eso, ¿cómo es que el pastor hoy determina esto en función de ese hermano o en función de esa familia? Bueno, hermanos, tenemos que entender, los pastores, el liderazgo de las congregaciones, cuando las congregaciones son serias, cuando las congregaciones son cristianas y tenemos como fundamento de nuestra existencia que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente, podemos confiar plenamente en que el Señor operará sobrenaturalmente sobre la vida, mente y corazón del liderazgo de los pastores, porque Dios le dará crecimiento, edificará su iglesia cuando el fundamento de la iglesia es Jesucristo. Pero cuando solamente juzgamos lo evidente, tendemos a la actitud equivocada y pecaminosa de la murmuración. ¿Por qué el pastor decide esto? Bueno, en primer lugar, porque es el pastor. ¿Quieres una explicación bíblica? ¿Por qué el pastor decidió esto? Porque es el pastor.
Y dentro, hermanos, no solamente de sus facultades, sino de sus responsabilidades, se encuentra coordinar, supervisar, delegar diversas tareas, tomar decisiones en la congregación. En segundo lugar, las acciones y decisiones de un pastor solamente pueden ser cuestionadas y penalizadas cuando violan la integridad de la Biblia y por lo tanto terminan en desvíos morales, desatinos espirituales y abusos ministeriales. Entonces quiere decir que una congregación seria, una congregación que ha aportado, que ha crecido, en madurez espiritual, es una iglesia que tiene que estar, sí, efectivamente, no de forma crítica, no de forma juiciosa, no de forma sentenciosa, pero evaluando al tenor de la palabra de Dios las decisiones que se toman en la iglesia. Y entonces, si las decisiones que pastoralmente se toman en la iglesia no están violando la integridad del precepto bíblico y por lo tanto no están llegando a desatinos y desvíos y errores ministeriales, entonces el pastoreo y el liderazgo está ejerciendo lo que le compete hacer, tomar decisiones bíblicas. En tercer lugar, las acciones y decisiones de un pastor no están limitadas por el gusto de la gente. Las decisiones de un pastor no están delimitadas por las preferencias de la gente o por las tendencias ideológicas de los miembros o los servidores de una congregación. Hermano, un pastor íntegro no está buscando la aprobación o el consentimiento de los hermanos de la iglesia. No está buscando el consentimiento o la aprobación del rebaño. Un pastor serio, íntegro, maduro, sabe que su audiencia es de una sola persona y esa persona es Dios. Esa persona es Cristo. Un pastor íntegro no está buscando complacer los gustos, las preferencias, las determinaciones sociológicas, las perspectivas filosóficas, los deseos del grueso de la congregación. No busca retener a la iglesia a través de concederle el gusto de lo que su corazón anhela. No, porque la audiencia del pastor antes de ser la iglesia es Jesucristo. Y la única intención de un pastor, de un líder honesto, es gratificar a Dios con la obediencia. Es complacer a Dios con lo que establece en su palabra. La función pastoral, hermanos, se desarrolla con el vigor y con la libertad que proporciona el poder del Espíritu Santo en la infalible dirección de la Escritura, cuya meta final es glorificar a Dios y hacer del ministro una herramienta con la que Cristo pueda edificar a la iglesia. La Escritura, hermanos, es infalible. Nosotros los ministros no somos infalibles, estamos muy lejos de ser infalibles. Por eso mismo, los gustos y las preferencias de la gente no tienen importancia, hermanos, en el corazón de un pastor íntegro. La convicción, hermanos, no es agradar, no es complacer o crecer en aceptación y popularidad. El corazón de un ministro íntegro no pretende crecer en popularidad. La convicción, hermanos, es ser útil y funcional a los propósitos divinos, enseñando la palabra de Dios y aplicando la palabra de Dios a la congregación. En ese sentido, pues dar gusto a las personas no tendría que ser del interés del pastor, sino ser de parte de Dios, un capacitador de los santos para la obra del ministerio y contribuir con Cristo en la edificación de su iglesia, porque la iglesia es de Jesucristo. En Proverbios 29:18 dice, Proverbios 29:18, sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Y aquí la palabra profecía en el contexto hace alusión a la palabra de Dios, hace alusión al precepto de la Escritura. Entonces, una iglesia tiene que ser guiada por el precepto de la Escritura. Cuando el precepto de la Escritura es la enunciación fundamental de lo que se predica desde el púlpito o en los diversos grupos discipulares de la iglesia, la palabra de Dios es la profecía, la palabra de Dios es la guía, la palabra de Dios es la luz, la palabra de Dios determina el objetivo, entonces ese pueblo, esa unidad cristiana comunitaria va a llegar al crecimiento espiritual. Pero cuando la palabra de Dios, hermano, escasea en las enseñanzas, en las predicaciones y se sustituye por los gustos o las preferencias de la gente o las corrientes filosóficas, dice la Biblia, el pueblo se desenfrena, el pueblo se descarría, la iglesia se destruye. Entonces, la primera reacción contra Pedro, ¿cuál fue? Fue el reproche de haber entrado en casa de gentiles. No sabían que la casa de Cornelio, hermanos, se había convertido al Señor.
Y si lo oyeron, hermano, pues tal vez ni siquiera lo creyeron o lo menospreciaron. Y así somos, hermanos, todos. Esa es nuestra naturaleza. Tendemos, sin conocer toda la información, a hacer conclusiones juiciosas. Y creemos que nuestros juicios son no solamente acertados, sino que son infalibles. Yo tengo la razón. Imagínate que tomáramos una semana, solamente una semana, y este reto lo lanzamos hace años en la congregación. Creo que algunos todavía lo están desarrollando, pero si algunos ya dejaron el reto, lo vuelvo a lanzar en esta mañana a la congregación. Una semana, solamente una semana, sin hacer comentarios negativos de nada y de nadie. ¿Quién agarra el reto, hermano? Una semana nada más. De todas las semanas que has vivido en la existencia, una semana es nada, es como un grano de arena en la inmensidad del mar. Entonces, una semana, hermanos, sin hacer comentarios negativos de nada y de nadie. Algunos tal vez queden mudos una semana. No tengan nada que decir, nada que extrovertir. Bueno, si es el caso, entonces una semana de silencio en la presencia de Dios, hermano, no te va a venir mal. Es una disciplina espiritual extraordinaria, el silencio ante la presencia de Dios. ¿Quién toma el reto? Ahora, ¿deberíamos hacerlo una semana, hermanos, o tendrá que ser nuestro único estilo de vida? Ese tendría que ser nuestro estilo de vida. A eso nos llama la Escritura. Ese es el exhorto de la enseñanza de Pablo, dada por el Espíritu Santo. En Filipenses 2:14 nos da la orden: hagan esto, todas las cosas, sin murmuración ni discusiones. Hermanos, eso incluye todo lo que hacemos y todo el tiempo en que lo hacemos. Todo el tiempo. Ay, pastor, eso suena medio aburrido, porque a ver, justo hoy terminando el servicio, tengo una comida con unos hermanos y ya me pone usted una semana a no quejarme. ¿De qué voy a hablar? ¿Qué vamos a platicar? ¿Te has puesto a pensar en eso, hermano? ¿Cuáles serían los contenidos de tus charlas sociales con los miembros de la iglesia si definitivamente decidieras dejar la queja y la murmuración? Establece la balanza. Algunos podrían decir, bueno, pues simple y sencillamente es una decisión que no afectaría de manera sustancial la forma en la cual convivo congregacionalmente con mis hermanos en actividades extraeclesiásticas. Pero algunos, en forma muy triste, hermanos, llegarán a la conclusión de que los temas de conversación disminuirían sustancialmente. Tendrán que hacer un ejercicio importante, comprometido, para encontrar temáticas que no involucraran la murmuración, hablar mal de las personas cuando no están presentes. Hablar mal de otros, quejarnos de circunstancias cuando los involucrados no están en ese momento. Para muchos, la diversión se acabaría. Y las reuniones entonces sociales, aun siendo cristianas, comenzarían a ser aburridas, tediosas. Algunos dirían, mejor vámonos a la casa. Hermano, no es aburrido, no es aburrido, sino que Dios nos va a enseñar a encontrar algo que es mucho más disfrutable y deleitable para el alma que lo que la murmuración es para la carne. El tema es ese: encontrar cuáles son las fuentes de gratificación para el alma y para el espíritu contenidas en la Biblia y en la vida práctica como hijos de Dios, y comenzar más bien a desdeñar aquellas cosas que estimulan el gozo de la carne, que siempre, hermano, deriva en acciones pecaminosas. Dice el libro de los Gálatas que manifiestas son las obras de la carne, y todas estas, hermanos, son pecaminosas. Y cuando dice que son manifiestas, significa que aun cuando intentemos ocultarlas de la vista pública, tarde o temprano van a salir a la luz. Tarde o temprano el murmurador es descubierto. Tarde o temprano el quejoso, el chismoso, el que habla detrás de la gente,
termina siendo segregado y desdeñado, porque cuando te das cuenta de que el murmurador era disfrutable para tu círculo social cuando hablaban de otras personas, pero cuando comienza a hablar de ti deja de ser tan gratificante, entonces el murmurador comienza a ser aislado y segregado. La Biblia nos enseña que hay cosas que son profundamente gratificantes y estimulantes para el alma y para el espíritu, y todas son lícitas, todas son santas, todas son íntegras y todas procuran el crecimiento espiritual. Muchas veces nuestras quejas revelan alrededor de qué está girando nuestra vida, cuáles son las circunstancias que estamos viviendo. Un teólogo llamado Erwin Lutzer dice lo siguiente: el quejarnos de nuestra insatisfacción en la vida, la que sea, parece algo inocente, pero es algo que Dios toma de manera personal. Hermano, la murmuración y la queja, independientemente de que tú consideres que no es contra Dios, porque no te estás quejando de Dios, sino de una persona y de una circunstancia de tu entorno, Dios lo toma de manera personal. Fíjate lo que dice Números 14:1. Números 14:1 y 2. Dice: entonces toda la congregación gritó y dio voces. El pueblo lloró aquella noche y se quejaron ¿contra quién? Contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. Una queja abierta, una queja dolorosa del corazón. Pero seguimos leyendo y llegamos al versículo 26. Vamos al versículo 26 de Números 14. Y entonces dice: y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo: ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra quién? Que murmura contra mí, y las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan. Israel habló en contra de Moisés, en contra de Aarón, pero Dios se lo tomó personal. Y él dijo: están hablando de mí, se están quejando de mí, están levantando su corazón y su voz en contra de mí. ¿Por qué? ¿Por qué Dios se lo toma personal? Hermanos, porque es Dios quien está orquestando todas las situaciones. Es Dios quien está colocando a todas las personas con el propósito de trabajar en el corazón de su iglesia, de sus hijos. Ese hermano que no te agrada, hermanos, ya platicamos la semana pasada de este hermano. Vamos a ponerle el hermano Torcuato. Nadie se llama Torcuato, sí. Espero que nadie se llame Torcuato, porque evidentemente no es la intención de hacer alusión a nadie. Pero imagínate que el hermano Torcuato es difícil de sobrellevar, difícil de convivir con él. Es un hermano que además genera por ciertas torpezas algunas complicaciones en la interacción social. Y entonces, hermano, el hermano Torcuato es la persona con la que nadie quisiera estar. Y tú comienzas a murmurar del hermano Torcuato y a reírte del hermano Torcuato. Y por supuesto no lo haces en su cara, no lo haces en su rostro, lo haces a su espalda. Y te das cuenta de que tienes un poder magnético cuando el tema es el hermano Torcuato y de repente un grupo importante te circunda para hablar todos y aportando contributivamente, burlándose del hermano Torcuato, criticando al hermano Torcuato. ¿Qué te va a decir el Señor? Mira, no es contra Torcuato, es contra mí. Porque el hermano Torcuato fue puesto junto a tu vida para limar la aspereza de tu corazón. El hermano Torcuato lo puse cercano a tu existencia, cercano a tus realidades, confluyendo en tus acciones con el propósito de limar y suavizar la aspereza de tu corazón, para que lo ames, para que lo ayudes, para que le suplas, para que lo estimules, y de esa manera tú también limes la dureza del corazón de Torcuato. Cuando tú hablas contra Torcuato o contra la circunstancia donde está Torcuato en tu vida, estás hablando en contra de mí, de mi plan, de mis proyectos y de mi propósito, que es formar la imagen de Jesús en tu vida. Entonces, esa es la razón por la cual Dios lo toma personal, porque no hay ninguna persona que orqueste nuestras vidas tan detalladamente, hermanos, como Dios lo hace. Por lo tanto, nuestras quejas de la situación, tus quejas de las personas,
es una queja contra la soberanía de Dios y contra la sabiduría de Dios. Algo que tenemos que tener permanentemente en la conciencia es que lo que Dios está haciendo en ti es más importante que lo que Dios está haciendo a través de ti. A ver si logramos captar esta realidad. Lo que Dios está haciendo en tu vida es más importante que lo que Dios hace a través de tu vida. Lo que Dios hace a través de tu vida, lo puede hacer a través de cualquiera, hermanos. De hecho, lo puede hacer a través de las piedras. Jesucristo dice, si ustedes no hablan, las piedras lo harían. Dios lo hizo a través de una burra para mostrar la necedad y el pecado del profeta Balaam, literalmente, hermano. Una cosa milagrosa, un energema de poder. Hizo hablar a una burra para entrar en conciencia, llevar a la conciencia al profeta en su condición de necedad. Pero lo que Dios está haciendo en tu vida es algo especial. Lo que Dios hace en tu vida es más importante que lo que hace a través de tu vida. De hecho, es importante y más fundamental y crucial, primero lo que hace en tu vida, para después aspirar a que Dios pueda hacer algo a través de tu vida. Lo que Dios está haciendo en nosotros es especial y tiene que ver con la formación de su imagen en nosotros. Por lo tanto, en mi pastoreo, por ejemplo, es más importante lo que Dios está haciendo en mí que lo que está haciendo Dios a través de mí. Es más importante lo que está sucediendo en mi casa, con mi esposa, en mi ambiente familiar, que lo que sucede a través de mí en el ámbito congregacional. Porque si lo que aparentemente sucede conmigo o a través de mí en el ámbito congregacional no es coherente, aun cuando parezca muy bueno y propositivo, pero no es coherente con lo que está sucediendo en mi vida personal y en mi vida matrimonial, entonces lo que yo estoy viviendo con ustedes es una ficción. Yo tengo que ser cuidadoso, porque es muy fácil ficcionar. Es muy fácil emular una realidad que no corresponde en términos auténticos a lo que sucede. Es muy fácil fingir. Ser un hipócrita, hermano, es algo que todos podemos serlo de manera sencilla. Creo que en ese sentido todos tenemos cualidades histrónicas y actorales. Representar papeles socialmente que no vivimos en términos reales. Es más importante para mí, hermanos, lo que está haciendo Dios en mi vida que lo que hace a través de mí. Cuando yo comienzo a quejarme por algo, Dios me recuerda. Eso de lo que tú te estás quejando es un instrumento en tu ministerio que yo estoy usando. Y eso Dios me lo recuerda constantemente. Ese hermano del que te quejas, esa circunstancia que se presentó en la congregación y ya te robó tiempo de descanso. Esa situación que se dio con tal familia y que ya tiene que enfocar tu atención y que está generando molestia en tu corazón. Son instrumentos que yo estoy usando para formar mi imagen en ti, que no ha terminado de ser formada. Ahora tampoco esto es licencia para que vengan y me molesten, ¿verdad, hermanos? Pero tenemos que ser conscientes de esta realidad. Cuando comenzamos a quejarnos, comenzamos a murmurar, comenzamos a sentirnos fastidiados por las situaciones que vivimos, olvidamos que quien está al frente de la orquesta comandando la armonía de esa melodía que es perfecta, que es preciosa, que es extraordinaria, es Dios. Y que de la misma forma, como decíamos la semana pasada, cuando disfrutamos la melodía extraordinariamente interpretada de una orquesta sinfónica y nos deleitamos en ello, cuando entendemos que Dios es el orquestador de nuestra vida, con todo lo que la integra, comenzamos entonces a disfrutar la vida con paz, no antes. Antes, hermanos, estaremos presentando nuestros conflictos de interés delante de la presencia de Dios. Y en vez de llevar al trono de la gracia en humillación nuestras realidades, Señor, ¿cómo administro esto? ¿Cómo lo interiorizo? ¿Cómo lo proceso? ¿Qué tratamiento le doy, Señor? Porque yo entiendo que eso lo has permitido o lo has propiciado porque tú eres el Dios del universo, y enséñame a hacer lo correcto ante esa circunstancia. Cuando en vez de hacer eso, comenzamos a quejarnos, y esto no debería de ser, y otra vez esa persona, y otra vez esa familia, y otra vez esa circunstancia, y esto es cíclico, ¿cuándo se va a acabar? El Señor estará diciéndonos en respuesta: mientras no pases la prueba,
Mientras no crezcas a través del amor y la humillación, difícilmente pasarán esas pruebas. Entonces, ¿qué es lo que genera en ti, hermano, la murmuración y la queja? ¿Qué persona, qué circunstancia o qué situación? Dios no ha terminado el trabajo de formar su imagen en nosotros, pero eso, hermano, es fácil de olvidar. Y Dios es tan bueno que nos lo recuerda todo el tiempo, a través de circunstancias, situaciones y personas. Las cosas que más rechazamos, las personas que menos deseamos, son precisamente las que más necesitamos. Si las esposas entendieran eso. Las cosas que más rechazamos, las cosas que menos deseamos, son precisamente las que más necesitamos. Esposa, voltea a ver a tu cosa, voltea a ver a tu marido. Y dile, te necesito. Te necesito. Fíjate, hermano, hermana, tú puedes llamarlo indeseable, molesto, desalentador, pero son probablemente oportunidades de Dios para tu crecimiento. Pero hasta que no nos humillemos en las situaciones no deseables y ante las personas no deseables, entenderemos que todo, hermano, no ha sido puesto para nuestro mal. Al contrario, es consistente con nuestro bien, porque Dios lo orquestó, porque Dios lo ha traído a nuestras vidas. Ahora voltea a ver a tu esposa, hermano, y dile, ya entendí, Dios te ha traído en mi vida para que crezca. Dios te ha traído a mi vida para que yo crezca en amor y en humillación, en humildad y en sacrificio. Si esto no lo perdiéramos de vista, hermanos, pues nos quejaríamos mucho menos, y eso es de lo que Pablo está hablando. Es lo que nos está instruyendo. Es lo que Pablo quiere que entendamos. ¿Por qué? Porque la murmuración y la queja tienen el potencial de destruir la base moral, la base emocional y espiritual de una iglesia, de una congregación, de una familia, de un matrimonio. Mientras más me quejo, más me alejo del estándar de la palabra de Dios. Cuando menos me quejo, me acerco más a su palabra. En segundo lugar, ¿cuál es la motivación para que nos alejemos de la murmuración? Voy a leer el texto y aquí me voy a quedar, porque creo que es información suficiente para poder procesar y meditar durante la semana. ¿Cuál es la motivación para que nos alejemos de la murmuración? Filipenses 2:15 dice así. ¿Para qué, Señor? ¿Por qué? Si es tan sabrosa, si es tan deleitable y al final es una puerta de desahogo, como quiera que sea, es como la válvula de la presión que estoy sintiendo, soy una olla express y la murmuración me libera. Bueno, ya estamos viendo que es destructiva, es divisora. Pero ¿para qué más? Dice el verso 15, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin tacha, en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. ¿Para qué? Y no voy a desarrollar el tema, lo dejo como introducción para la siguiente semana, así que por favor no falten nadie la siguiente semana para que podamos llevar el tema completo, pero el Señor nos dice que si nosotros no dejamos atrás determinantemente, no paramos con la queja y con la murmuración, somos tan reprensibles, tan oscuros, tan torcidos y tan perversos como esta sociedad. ¿De dónde procede la murmuración y la queja? ¿De la luz o de la oscuridad? De la oscuridad. ¿Y somos llamados a formar parte de la oscuridad? No, la Biblia dice que somos llamados a resplandecer como luminares en el mundo en medio de una generación torcida y perversa. Pero vamos a desarrollar esta parte del tema la siguiente semana, si Dios lo permite. Mientras tanto, hermanos, reflexionemos sobre lo que hemos
aprendido hoy a través del Espíritu Santo en su palabra. ¿Soy una persona quejosa? ¿Soy murmurador? La respuesta es sí, sí lo somos, hermanos. Que genera en mí, que despierta en mí, que detona en mí cuál es la fuente de mi murmuración, cuál es la adversidad, la incomodidad, la insatisfacción, mi autopercepción de injusticia, qué es aquello que genera en mí murmuración. ¿Hasta dónde entiendo ya que quien orquesta toda circunstancia, situación y personas que confluyen en mi vida es Dios? ¿Hasta dónde es una realidad esa verdad? Y en la proporción en la cual yo entiendo esa verdad, voy a entender que toda circunstancia que en mí despierta queja forma parte de la orquestación de un Dios que no se equivoca y que está dirigiendo la armonía de mi vida con el propósito de glorificar su nombre y que yo pueda disfrutar, vivir como cristiano, resplandeciendo, reflejando su gracia, su amor, su piedad y su carácter. Reflexionemos de verdad con seriedad. ¿Qué despierta mi queja? Y ahora observa esa circunstancia, esa situación como la herramienta, como el material, la materia prima que Dios está utilizando para procesar en ti un producto que se llama imagen de Jesús en nuestros corazones. Vamos a inclinar el rostro un momento, hermanos, vamos a orar. Señores, una realidad, hay un mundo espiritual invisible que no vemos, pero es más real que el que vemos, porque lo que fue hecho de lo que no se ve fue hecho. Y en ese mundo espiritual hay una contienda intestina, una contienda feroz por el alma de la gente, pero muy particularmente, Señor, por el alma de tus hijos, por la integridad del cristianismo. Una contienda que pretende diluir a la iglesia, dividir a las congregaciones, lacerar trágicamente las familias, llevarnos a irrumpir contra la autoridad y salir de cualquier contexto que pueda ser bendecido por ti. Hay una contienda en el mundo espiritual. Y por eso, como el gran comandante, el general de generales de tu iglesia en la contienda, tú das las órdenes. Y la orden es precisa. Hagan todas las cosas sin murmuración y sin discusiones. Déjenlo ya, paren ya. Y entiendan que yo soy un Dios soberano, que tu vida no está desprovista de mi cuidado, de mi protección y de mi provisión. Pero me interesa trabajar en ti, dice el Señor. Y por lo tanto yo procuro, yo permito circunstancias, situaciones y personas con las que tú puedes desarrollar piedad, amor, gracia y misericordia para dar lo que yo te he dado a ti sin costo. Entonces seamos diligentes. Señor, ayúdanos, guía nuestro corazón a la diligencia para poder ver, detectar que esa que es la fuente de mi murmuración y mi queja y mis discusiones internas y sociales, Señor, forma parte de un plan celestial donde tú diriges la armonía de mi vida y tú sabes cómo mi vida es melódica, cómo mi vida es armónica, cómo mi vida es deleitable, Señor, y que yo pueda entender que tú estás ahí dirigiendo la orquesta y entonces pueda apreciar lo que estás haciendo con gozo y con paz en el corazón. Perdónanos, Señor, por pecar de murmuradores,
por pecar de quejosos. Perdónanos, mi Dios. Queremos bendecirte y exaltarte y serte obediente, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Queremos bendecirte y exaltarte y serte obediente, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Aquí estamos, Señor. Haz de nosotros, haz de mí Queremos bendecirte lo que tú quieras. y serte obediente, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Aquí estamos, Señor. Haz de nosotros, vamos a decirle con todo nuestro corazón y en un compromiso lo que tú quieras. Aquí estoy. Aquí estoy ante ti, adorándote. Haz de nosotros y con nuestro corazón y en un compromiso. Aquí estoy. Quiero ver tu amor restaurando cada parte de mi ser. Vamos, dile otra vez. Aquí estoy ante ti, adorando con todo lo que soy. Vamos, dile otra vez. Quiero ver, sí, quiero ver. Aquí estoy, aquí estoy.